Esta chica mantuvo una relación amorosa con su psiquiatra y este le terminó quitando la vida. Hoy te voy a contar un caso ocurrido en Venezuela, el de Roxana Vargas, quien para la fecha apenas tenía 19 años. Roxana era una estudiante de comunicación social, quien lamentablemente sufría de algunos problemas como trastornos alimenticios, ansiedad y depresión. Por esta razón, en octubre del 2007 sus familiares la llevaron con un reconocido psiquiatra, quien de hecho era el especialista que trataba al presidente de Venezuela en esa época, y también este psiquiatra había atendido a la mamá de Roxana unos años antes. Por eso estaban súper confiados de que su hija estaba en las mejores manos. Esta psiquiatra era Edmundo Chirinos, quien además de ser conocido por atender a los últimos presidentes de Venezuela, era muy respetado por sus títulos de licenciado en psicología y magíster en neuropsiquiatría, estudios que realizó en la Universidad Central de Venezuela, en Cambridge, Francia y Queen College en Nueva York. También fundó el Colegio de Psicólogos en Venezuela y fue un ex rector de la UCB y un ex candidato a la presidencia. Al ser una figura muy reconocida en Venezuela y ser llamado el padre de la psiquiatría en el país, la lista de pacientes de Chirinos era muy larga y muchos de ellos tenían que esperar meses para ser atendidos, y así fue como llegamos a Roxana. Ella era una chica de Guárico, quien se mudó a Caracas con su hermana para estudiar. Tenía una vida normal, estudiaba y tenía sus amigos, solo que con el transcurrir de los meses empezó a subir mucho de peso y a raíz de esto su autoestima resultó afectada y empezó a sufrir cuadros de depresión y trastornos alimenticios. Además, también fue diagnosticada con trastorno de personalidad fronterizo, una enfermedad que afecta la capacidad de controlar las emociones. Como resultado trae la impulsividad, cambios de humor y amenazar con autolesionarse. Roxana tenía un blog en donde compartía cómo se sentía y sus pensamientos bulímicos, y compartió el 30 de septiembre del 2007 que se sentía sola y quería desaparecer. Esto fue un día antes a su primera consulta con Chirinos. En la primera sesión, él la diagnosticó con esquizofrenia y como tratamiento sugirió la terapia de sueño. Este tratamiento empezó de inmediato y en la siguiente consulta estuvo sedada por este psiquiatra durante 5 horas. Después de esta sesión, Roxana logró recordar algunas cosas que vio mientras estuvo sedada y publicó en su blog que Chirinos la besó y tocó sus partes íntimas. Ella le confesó esto a una amiga el mismo día, quien no dudó en contárselo a su mamá, y así fue como ella llevó a Roxana con una ginecóloga y se confirmó que tenía algunas fisuras e inflamación en sus partes íntimas. Fue así como sus padres deciden llevársela a su pueblo natal, en donde empezó a atenderse con otro especialista con quien tuvo muy buenos resultados y su salud fue mejorando poco a poco. Después de unos meses, este especialista le recomendó que continuara sus estudios en la capital, pero con seguimiento de otro terapeuta. Lo que los familiares de Roxana no sabían era que ella seguía estando en contacto con Chirinos, el psiquiatra que previamente había abusado de ella. Estando en Caracas, Roxana se veía con una psicóloga, pero simultáneamente estaba teniendo encuentros secretos con Chirinos, porque ella decía que este señor la trataba muy bien, la acariciaba y la halagaba, a lo que ella no se quejaba porque tenía muchos complejos con su cuerpo y su peso, y sentía que este señor de verdad la quería. Roxana y el anciano estuvieron viéndose en secreto durante 4 meses, en donde mantuvieron relaciones, y fue de hecho con quien ella estuvo por primera vez y lo compartió en su blog. También publicó cómo este hombre la trataba muy bien, le decía hermosa, y cómo mantenían relaciones hasta en su consultorio cuando él estaba en horario de trabajo, pero que todo era sin compromiso porque él era más de 50 años mayor que ella y también porque a ella le gustaba otro chico de su edad llamado Mariano, pero sin querer empezó a agarrarle cariño al psiquiatra anciano y se volvió dependiente de él. Sin embargo, a Roxana no le gustaba que el psiquiatra la viera como un objeto, y a los meses esta extraña relación se fue deteriorando, sobre todo porque varias veces ella lo amenazó con compartir los abusos que él cometía contra otras pacientes, así como lo hizo con ella, y de hecho sí logró publicar en su blog algunos de estos abusos, lo que hizo que se molestara bastante. Fue así como el 12 de julio del 2008, Roxana tenía planeado encontrarse con Chirinos en su consultorio como era de costumbre. Ese día él insistió muchísimo en que quería verla, y ese mismo día, pero más tarde, el último contacto que tuvo Roxana con sus familiares y conocidos fue hasta las 6 de la tarde. Nadie supo más de ella sino hasta 2 días después, el 14 de julio del 2008, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida solo con su ropa interior en un terreno baldío a las afueras de la capital. Tenía rasgos de violencia, sobre todo en su rostro y su cabeza. La autopsia arrojó que falleció por un traumatismo cráneoencefálico, y como la familia y conocidos de Roxana sabían que ella estaba teniendo encuentros con su psiquiatra, a pesar de que le decían que no lo viera más y que con él era con quien se vería ese día, la policía no dudó en señalarlo como el principal sospechoso de este crimen. La policía encontró ADN de Roxana en el sofá y la alfombra del consultorio de Chirinos, y cuando investigaron su casa se encontraron con más de 1200 fotos y 4 videos de mujeres sin ropa, que luego se descubrió que muchas de ellas eran sus propios pacientes, a quienes había sedado durante terapias. También se encontró en su consultorio un arete plateado idéntico al que estaba usando la joven cuando fue encontrada, y algunos mechones de cabello en el auto del señor. Fue así como lo apresaron en su casa mientras estaban en el periodo de juicio, y sorprendentemente seguía atendiendo pacientes en su casa a pesar de las acusaciones, y esto es porque muchos le tenían respeto por su carrera y se cegaban. También fue por ese detalle que cuando la mamá de Roxana se enteró del primer abuso que cometió este hombre contra su hija en 2007, no quiso denunciarlo por miedo a que no le creyeran o que le pudiera pasar algo a ella o a su familia. Chirinos siempre mantuvo que era inocente y que demostraría su inocencia, cosa que nunca hizo. De hecho, durante el juicio se mostraron 109 pruebas contra Chirinos sobre Roxana, y también se presentaron 14 mujeres quienes afirmaron haber sido víctimas de este famoso psiquiatra. Así se confirmó que Chirinos en las primeras
primeras consultas con Roxana la sedó, abusó y luego fotografió sin ropa para su colección. Pero no fue hasta septiembre del 2010 cuando fue sentenciado solo por 20 años de cárcel por homicidio intencional. Y en marzo del 2013 se le concedió casa por cárcel debido a su avanzada edad. Y fue ese mismo año, meses después, cuando falleció en su casa debido a un accidente cerebrovascular a sus 78 años. La enseñanza que nos deja este caso es que no podemos cegarnos por la cantidad de estudios, títulos y buena reputación que tenga una persona. Nunca sabemos qué tipo de pensamientos y qué tipo de deseos tiene esta en su mente. Que en paz descanses, Roxana.